Hola, buenos días. Saludamos hoy a las Mónicas, que es el día de Santa Mónica, así que las saludamos. Y también saludamos a la comunidad educativa de Lenguas Vivas, que el 29 es el día de su patrono. Así que un fuerte abrazo a esa comunidad tan fuerte, tan linda, tan trabajadora y que hace tanto por la enseñanza de las lenguas en la ciudad. Le queremos dar la bienvenida, buenos días a todos los miembros del equipo del programa Huellas de la Escuela, Legado de la Historia Educativa de la Ciudad, dependiente de Gestión Cultural de la Subsecretaría de Gestión Económica, Financiera y Administración de Recursos del Ministerio de Educación. Queremos saludarlos a cada uno de ustedes y hacerlo extensivo a los miembros de sus familias en estos momentos tan especiales. Hoy, que es nuestro encuentro número 18, 18º, estamos muy felices de estos encuentros semanales de trabajo, de compartir las experiencias de cada una de las escuelas y también de los expertos que nos visitan para darnos ideas, fortalecer nuestro trabajo. Así que les compartimos que durante todo nuestro tiempo de implementación en la ciudad de esta política pública de recuperar el patrimonio histórico educativo de nuestras instituciones, las múltiples pedagogías fueron diseñando a través de su desarrollo los descubrimientos y conclusiones que iban realizando esas incipientes ciencias como la psicología, la antropología, la sociología, y iban armando y construyendo la educación. Las diferentes propuestas educativas que surgieron, entonces fueron estructurando esta relación del adulto con el niño, los espacios específicos que debería tener la enseñanza, los recursos didácticos a utilizar y las instituciones educativas históricas, tanto de todo el país y especialmente de nuestra ciudad en particular, diseñaron políticas públicas para conservar todos estos materiales, describirlos, difundirlos y así realizar un trabajo colaborativo entre instituciones para interpretar la historia. No obstante, vale preguntarnos cuál fue la agenda de esta investigación histórica, ¿no? Y ahí aparece la historia de la infancia, aparece la historia de la didáctica, las historias de las instituciones y ¿por qué no?, esta nueva escritura de la historia que nos permite resignificar nuestro presente. Las escuelas armaron ludotecas o centros de recursos para custodiar los recursos didácticos históricos y también resguardar lo que entonces había comprado el Ministerio de Instrucción Pública, que fueron los materiales montessorianos, los froebelianos, y significarlos. Por eso hoy nos adentramos a estudiar estos materiales en homenaje a María Montessori, que visitó nuestro país en 1926, y tenemos un montón de material acerca de esto que nos va a comentar en un próximo encuentro María Victoria Peralta, una investigadora de la historia infantil de Chile. Hoy nos va a comentar el Instituto Eccleston, su ludoteca, que fue la primera institución de la ciudad que recupera estos materiales. También invitamos a la arquitecta Agustina Gianbeluca, que estudia la arquitectura de la propuesta montessoriana, y en especial invitamos a esta institución que tiene nuestro querido país, que es la Biblioteca Nacional de Maestros, una biblioteca formada y armada para maestros de tantos años y que lleva en su patrimonio la historia educativa del país. Por eso invitamos a Fernando, ¿estás ahí? Fernando Ariel López, el director de la Biblioteca Nacional de Maestros, que ha sido compañero nuestro por cuando trabajamos en la Biblioteca Nacional de Maestros. Es un orgullo que estés con nosotros, Fernando. ¿Estás ahí? Sí, estoy acá. ¿Me escuchan? Perfecto, perfecto.
Queremos Bien, compartir que Fernando es licenciado en Bibliotecología y Ciencias de la Información con orientación en Tecnología de la Universidad de Buenos Aires. Está realizando una maestría en bibliotecas y servicios de información digital. Es cofundador de la comunidad de conocimientos colaborativos Aprender 3C, coordinador de la Comisión de Ciencia Abierta, integrante del grupo de Claxo, Bienes Comunes de la Naturaleza y el Conocimiento, docente y capacitador en diversas instituciones de la región, y les quiero contar que lo pueden ver en YouTube con cursos espectaculares. Fernando tiene una bellísima y frondosa trayectoria en lo que es conocimiento abierto, que bueno, ya vamos a reunirnos a trabajar sobre este tema para la investigación que tanto hace hoy en las redes, tener todo el conocimiento disponible para ujú. trabajar. Bueno, bienvenido, Fernando. Nos vas a presentar un poquito nuestra querida Bien, Biblioteca Nacional. totalmente. Bueno, muchísimas gracias, Marcela y todo el equipo de Huellas por esta invitación a la Biblioteca Nacional de Maestros, de poder contar un poco de nuestra experiencia. Después seguramente la vas a presentar, pero quien me acompaña es Mariana Alcobre, que va a ser quien dé la charla frente a ustedes y contando un poco, es quien viene realizando ya hace muchos años desde la BNM, todo el programa MEDAR relacionado con historia de la educación argentina. Entonces, en ese sentido, ella se va a explayar. Yo solamente por ahí, digo, presentarme, decirles hola, presentar un poquitito, 5 minutos, no tomarme mucho más tiempo para no desviar el objetivo de esta invitación y sí centrarnos en la charla y en el contenido de Mariana, que me parece que es central para esto. La Biblioteca Nacional de Maestros estamos cumpliendo este año 150 años. Se fundó en 1870 a partir de una resolución y era, digamos, una oficina de despacho de libros. Eh, en este sentido, y sobre todo desde que asumí la gestión, que me tocó allá por en marzo, eh, el 4 de marzo de este año, justamente, justamente 13 días antes de que se declare el ASPO. Así que venimos con la agenda y la planificación que teníamos para este año, bueno, atravesada como todos con la pandemia, obviamente. Y en ese sentido, a partir, digamos, de esta nueva gestión, como mencionaste antes, yo ya había trabajado durante 4 años en la biblioteca y ahora, nada, esta nueva posibilidad y de asumir esta responsabilidad de la dirección nos lleva a repensar un poco las dimensiones de la Biblioteca Nacional de Maestros. Por un lado, hay una dimensión de la biblioteca que tiene que ver con su función, digamos, inicial, que es preservar la memoria histórica y la producción del Ministerio de Educación de la Nación Argentina, lo cual con el correr del tiempo en esa tarea y en esa función la fue convirtiendo en una biblioteca especializada en historia de la educación argentina. También tenemos una función con respecto a los funcionarios y los equipos técnicos de poder atender y servir las demandas para su trabajo y para su tarea cotidiana en la generación de políticas educativas. Después, por el otro lado, la biblioteca pasó a cumplir también una función que es una de las dimensiones que nos interesa mucho, es ser una biblioteca pedagógica, poder atender a los estudiantes y a los docentes de los distintos niveles educativos. Como mencioné antes, la otra dimensión, que es una biblioteca especializada, en la cual no solamente atendemos a los funcionarios, sino también atendemos a investigadores, tanto de Argentina como internacionales. Y después también somos una biblioteca pública. Somos una biblioteca con una gran sala de lectura que seguramente muchos de ustedes conocerán, con una colección general, hasta ahora con estantería abierta. Ahora veremos cuando nos toque abrir la nueva, la nueva normalidad, que seguramente tendremos que tomar alguna decisión en ese sentido y probablemente
principio tengamos que, por cuestiones de bioseguridad, la estantería abierta, cerrarla un tiempo. Y después otra de las funciones más importantes, y con esto por ahí un poco cierro, es la BNM. Sobre todo tenemos, a partir de ya más de 20 años, un rol para con el sistema educativo y para el sistema de bibliotecas escolares de todo el país, a partir de 4 programas federales que se fueron gestando desde fines de los 90 hasta la actualidad, hasta que se nombró y se pudo sancionar la ley, la 26917, que crea al Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares, pero esa ley nunca se reglamentó. Entonces estamos trabajando fuertemente en la creación y la puesta en funcionamiento finalmente del Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares y de Unidades de Información Educativa, en la cual dentro de Unidades de Información Educativa entran además los centros de documentación en información educativa, que antes lo conocíamos por ahí como el SNIE, las bibliotecas pedagógicas que forman parte de la red, y el programa de archivos y museos escolares. En ese sentido es donde estamos trabajando fuertemente en esa reglamentación a partir de distintas jornadas federales de trabajo y trabajando también con el Consejo Federal de Educación. En ese sentido, nos interesa mucho esta mirada sobre poner en valor todo el conocimiento y todo el patrimonio y las ideas pedagógicas desde los inicios de nuestra nación. Obviamente en estos tiempos de pandemia exigen mucho más repensar los servicios y por suerte en este sentido la biblioteca ya hace años venía trabajando con un proceso de digitalización y con un proceso de disponibilización de ese material, pero también tenemos dentro de nuestras funciones, no queremos olvidar, también el pensar servicios para la situación actual y para el futuro, pensando distintas infraestructuras de información que faciliten el acceso a la información, que aseguren el acceso al conocimiento y un acceso democrático, igualitario, como somos las bibliotecas. Entonces, en ese sentido, nada, les agradezco mucho el tiempo, el espacio, Marcela, y le paso la palabra, si te parece, directamente a Mariana para que se meta de lleno al tema de hoy. Fernando, yo te quiero agradecer especialmente. Creemos siempre desde el programa Huellas el trabajo mancomunado interinstitucional, no solo entre las escuelas, sino a través de estas organizaciones, estas instituciones públicas, como es la BNM, que ha sido siempre para nosotros un lugar para cobijar, para buscar información, para hacer actividades académicas, para formar parte, para desarrollar programas conjuntos. Así que para nosotros, con tu presencia como director, es continuar este camino y profundizarlo. Así que muchísimas gracias. Y sí, le doy la bienvenida a otra compañera de trabajo, una compañera trabajadora fuertemente en el área de la historia de la educación, Mariana Alcobre, que es formada en historia, trabaja en temas vinculados con historia de la educación y la recuperación del patrimonio histórico educativo, y ha tenido a cargo durante mucho tiempo MEDAR, que yo quería, bueno, entre tantas cosas, compartir los fundamentos, los objetivos, cuáles son las actividades fundantes que ha hecho MEDAR a lo largo de este tiempo. Así que bienvenida, Mariana. Mariana, ¿estás ahí? A ver si se puede conectar, Mariana. Tiene que prender el micrófono. Ahí está. Era un tema táctil. Bien. Bueno, bienvenida, Mariana. Bueno, primero, gracias, Marcela, por tu generosidad. Gracias a Fernando, quien también generosamente nos ha dado un espacio en la Biblioteca Nacional de Maestros. Así que, bueno, feliz de estar con ustedes
Y más que nada, pasando estos agradecimientos rápidamente, pero bien concretos y de corazón, marcar algo que me gustaría recalcar. Va a ser un encuentro por mi parte, van a ser 15 minutos de un momento de reflexión, de reflexionar, porque todos los que estamos en este encuentro nos encontramos vinculados y unidos de corazón en un solo amor. Y ese único amor es la recuperación del patrimonio histórico educativo. La recuperación del patrimonio histórico educativo en nuestro país. Saber por qué se enseñaba de una forma hace 20 años y por qué se enseña de otra forma en este presente del siglo XXI. Justificar por qué es ese tipo de enseñanza, por qué esa sociedad no es la misma que teníamos hace 30 años que la sociedad que tenemos ahora. Entonces, esta unión que nos vincula justamente es lo que vamos a poder hacer un poco desde hoy. Y yo dividí un poco la presentación, que en realidad es una presentación un poco de charla informal y que seguramente después en el boletín que ustedes tienen mandaremos algo más formalizado, algunas presentaciones. Yo tenía como presentación una imagen simplemente, que era todas las exposiciones virtuales que habíamos hecho desde MEDAR, ¿no? Como un abanico de historia de la educación plasmada desde la virtualidad. Y esa era mi idea, ¿no? A partir de ahí. La charla la voy a dividir en 3 ejes, simplemente. El primero va a ser por qué hablar de recuperación del patrimonio histórico educativo en la Biblioteca Nacional de Maestros, que un poco ya fue respondida por Marcela y por Fernando. ¿Por qué hablar de recuperación del patrimonio histórico educativo en las instituciones escolares? ¿Por qué es que estamos luchando? ¿O por qué bregamos? El tema lucha a mí mucho no me gusta más el bregar, el hipnotizar, el conquistar, para generar en el otro esa empatía y sumarlo conmigo también a este momento de trabajo y de conquista del patrimonio histórico educativo. Y el último eje, que serían las etapas que podríamos tener para generar un proyecto de preservación de materiales histórico-educativos. Bueno, hablar del patrimonio histórico educativo en la biblioteca, vuelvo a reiterar, ya Marcela por un lado en la presentación de la institución, y ustedes ya todos nos conocen como institución, Fernando cuando marcó esa marca de origen, valga la redundancia de la palabra, esa marca de origen que nos, ante la sociedad, nos imprime carácter, bueno, eso podría estar sumado también a que hablo más un poco de recuperar el patrimonio educativo en los últimos años, en la etapa que me tocó, pero que seguramente, y a lo largo de la historia institucional que estuvimos trabajando, pudimos ver que siempre la Biblioteca Nacional de Maestros a lo largo de su historia tuvo como intentos de preservar esa memoria educativa. Nunca lo dejó de lado. En esos objetivos que tenía como institución, jamás dejó de lado el recuperar el patrimonio histórico educativo de nuestro país, a través obviamente de la legislación que se emanaba desde ese Consejo Nacional de Educación, que posteriormente sería ministerio. Entonces, voy a hablar, como les dije, temporalmente, voy a partir de fines de los 90, donde se suscita justamente un avance de las tecnologías empiezan, los 90 fueron como una eclosión en las bibliotecas de generar este espacio tecnológico, de tener un catálogo en línea, de tener la accesibilidad del conocimiento, de multiplicarlo ese conocimiento, y a través de la presencia de los usuarios que teníamos en la biblioteca, justamente
nos empezamos a dar cuenta de que se necesitaba facilitarle a ese usuario el acceso a la información. ¿Y cómo lo podíamos hacer? A través de poner en la plataforma el objeto digitalizado. Y así es como empezamos a trabajar. Nuestro fin del proyecto de inicio tenía como objetivo justamente contribuir al conocimiento y a la investigación en el área de la historia de la educación argentina para toda la comunidad educativa. Así empezamos, pensando en los investigadores, en los docentes, muchos investigadores que venían a buscar las fuentes para trabajar en su materia de historia de la educación argentina. En ese momento recuerdo que estaba en el Ministerio de Educación Cecilia Braslaski, quien dio también un gran puntapié, y a la dirección de Graciela Perrone, para que nosotros generáramos este proyecto. Potenciando como ese acervo bibliográfico y documental que teníamos. ¿Y cómo lo íbamos a potenciar? Bueno, primero de esta forma, digitalizándolo y poniéndolo en la web, poniendo accesible a toda la comunidad educativa. Ahora sumo a la comunidad educativa porque empezaron a transcurrir los años y nos empezamos a dar cuenta que había un objeto que teníamos en la biblioteca, una fuente, me gusta decir más que objeto, una fuente, que es el libro de lectura. El libro de lectura arrasaba pasiones en toda la ciudadanía, porque venía una persona mayor a buscar su libro de lectura de primer grado, porque venía un abuelo con un nieto a ver qué era lo que estaba pasando. Entonces, a partir de ahí, es que comenzamos a pensar que también ese espacio de historia de la educación no tenía que ser solo para los docentes y para los investigadores, sino que tenía que estar abierto para toda la ciudadanía. Y cuando pensamos en toda la ciudadanía, es que comenzamos a trabajar en un espacio que fuese accesible para toda la comunidad, ¿sí? Para toda la comunidad en el sentido de que si era un digesto de educación, legislación pura, dura, tuviera una motivación. Y esa motivación iba a estar dada por un texto introductorio que iba a motivar a cualquier ciudadano a investigar y a sentarse a leer ese digesto. Ese es un poco el origen que tiene en los 90 el espacio de la recuperación del patrimonio histórico educativo en la Biblioteca Nacional de Maestros. No solo eso, sino que también sumamos una publicación periódica como fue el Monitor de la Educación Común, que también llevó muchísimo y acercó muchísimo a la comunidad. Estoy viendo que me quedan 5 minutos, así que voy a empezar a volar, porque se me fue. No, tranquila, Mariana, que no sabes los comentarios de compartir. No, tranquila, tenemos tiempo. Bueno, igual tiempo, así que disfrutemos tu charla. Bueno, voy a ir marcando, voy a ir pasando un peine. Tranquila, dale. Bien, entonces, a partir de después, como les decía, esto fue en los 90. El siglo XXI nos recibió con nuevos desafíos, y los desafíos vinieron más de las comunidades educativas. Las comunidades educativas empezaron a tener demanda y a demandarnos cosas a la biblioteca. Venían y golpeaban las puertas de la biblioteca demandándonos cosas como cómo hacer para que no tiren los libros del fondo histórico de la biblioteca, cómo hacer para tener los objetos del laboratorio en un espacio más resguardado. Encontramos que Sarmiento pasó por nuestra escuela y nos dejó un documento. Bueno, la misma comunidad empezó a preguntarnos. Y ahí el equipo de trabajo se empieza a agrandar, se empieza a hacer un nudo muy fuerte en lo que era la política y la visión de la biblioteca en ese momento, empieza a crecer,
empieza a salir a la comunidad. En ese momento se acerca también Marcela, todo un equipo de trabajo que también empieza a sumarse en un área de conservación, porque ya no podemos estar trabajando solo con el grupo de bibliotecología y con el grupo de historia, sino que hay otras demandas que hacen que el proyecto se empiece a agrandar y empecemos a necesitar otras voces y otras manos que nos ayuden en este trabajo. Continúo y voy avanzando. Es ahí donde salimos a la calle, y en ese siglo XXI que salimos a la calle, salimos en la búsqueda y en la incorporación de estas nuevas unidades de información para nosotros como institución, de incorporar, de sumar a la biblioteca, el archivo y el museo. Yo quiero hacer un breve paréntesis acá de un poco que MEDAR qué ejes tenía y qué era lo que quería hacer MEDAR, justamente. Entonces, yo los invito a que ustedes visiten la página, que vean los contenidos que están disponibles en línea, que vean que estamos trabajando sobre un eje de historia e investigación, de publicaciones educativas, de exposiciones virtuales, de proyectos especiales y de sitios de interés, pero sobre todo el espacio de historia e investigación, que es muy importante porque tuvo una concepción. Primero, nosotros escribíamos la historia desde la historia oficial. No podíamos hacer ningún tipo de revisionismo, porque representamos a una institución que justamente es la que marca la política pública de un Estado. Entonces, esa escritura nos posicionaba desde un lugar que podríamos denominar la historia oficial. Ese posicionarnos para escribir la historia nos empezó a interpelar, a preguntar cómo hacer. Entonces empezamos a pensar un cruce entre cronología y entre contenidos. Y el cruce de la cronología fue utilizar un poco una cronología de una historia política común de nuestro territorio, un poco más flexible, no tan drástica. Bueno, vieron la historia escolar, 1916, presidencias radicales, 1945, primer peronismo, bueno, un poco más flexible, porque justamente en la historia los cortes cronológicos no son así, entonces los hicimos más por décadas, y en ese corte de historias políticas que estuvimos haciendo, cruzamos también los contenidos pedagógicos y dividimos 3 bloques, y que me parecen que son bloques como para también trabajar desde las instituciones educativas. Por eso es que quiero recalcarlo y ponerlo un poco ahí. Un poco sería política educativa, ideas pedagógicas y las prácticas en el aula. Esos 3 bloques fueron los que, la columna vertebral de este espacio para pensar la historia de la educación argentina y para difundir la historia de la educación argentina. Bien, sigo rápidamente. ¿Por qué organizar proyectos de recuperación del patrimonio histórico educativo en las instituciones educativas? De este primer punto podría hablar mucho más y me gustaría también explayar mucho más, porque da para pensar y para replantearnos una nueva historia de la educación. ¿Por qué pensar proyectos educativos en los espacios de educación, de recuperar ese patrimonio histórico educativo? Cada vez está más presente en los debates este tema, que instituciones públicas y privadas de educación, no hace distinciones, redescubran esa historia institucional que tienen, esa historia de pertenencia, el por qué están ahí, el por qué una madre manda a su hijo a dónde fue a hacer su escuela primaria, el por qué vuelven esos alumnos o esos exalumnos a esa escuela que los cobijó durante su escolaridad. Entonces, eso va fortaleciendo los vínculos, va dándole una identidad a la sociedad que en este momento vivimos y que necesita justamente de esas instituciones que fomenten ese signo de pertenencia. Y ese signo de pertenencia se va a dar conociendo lo que se quiere. Yo siempre digo, y por ahí es de Susanita, como diría Mafalda, ese pensar, cuando yo me enamoro, yo quiero conocerlo completamente al otro.
¿Mm? Y entonces es eso, yo quiero conocer todo de esa institución. Y en ese conocerme es donde yo voy a ir afirmando ese corazón, ese cuerpo y ese conocimiento que voy a poder tratar de poner en valor y de sociabilizar y de invitar al otro. Entonces, es que pensamos en generar este tema de los archivos escolares, de generar una historia institucional, de pensar en esos espacios de museos de historia de la educación o de esos museos pedagógicos también, de hacer una fusión entre ambos. Entonces, creemos que la historia de la educación argentina tiene que surgir desde las instituciones educativas. Creemos en una historia pública. Esa historia pública es la que está dirigida a toda la comunidad, que la comprenda un chico de primer grado, como también que la comprenda un chico que está en quinto año o que está formándose para ser docente en las instituciones. Entonces, vamos a ver, pensemos, ¿no? Pensemos, primero, planteo en esto, pensar ¿qué es patrimonio histórico? Pensar para mi Argentina, ¿qué es patrimonio histórico? ¿Qué es preservar el patrimonio histórico? ¿Es la arquitectura escolar solamente? Justo que tenemos una charla de arquitectura escolar. ¿Son los testimonios orales simplemente? ¿O es también sumarle otras cosas a ese preservar? ¿Qué cosas voy a preservar? ¿Por qué voy a preservar? ¿Por qué voy a hacer una gestión de política pública en el sentido de preservar la historia de mi institución educativa? ¿Y cómo voy a hacer para preservarla? Y ahí, ¿cómo voy a hacer para preservarla? Necesito el acompañamiento técnico de las diferentes áreas de conocimiento, de la bibliotecología, de la museología, de la archivística, del área de conservación. Entonces, tiene que ser un trabajo colaborativo. Justamente nos invita a trabajar en conjunto, a generar espacios en conjunto. Este trabajo también puede estimular a la misma comunidad educativa y los mismos alumnos pueden involucrarse en generar este tipo de proyectos. Ahora, ¿cuáles serían las etapas? Y rápidamente, todo ha sido abuelo de pájaro, pero ya veremos en otro momento para ampliar todo esto y para focalizarlos y también hacerles extensiva la invitación a que se acerquen a la biblioteca, donde también generamos estos espacios de capacitación desde hace mucho tiempo y que nos gustaría compartir con ustedes. ¿Cuáles serían las etapas, digamos, rápidamente para poder poner en valor estos espacios? Estos espacios que pueden ser las bibliotecas, los archivos, los museos, los laboratorios, las ludotecas, que también hoy justamente vamos a trabajar sobre ese tema. Bueno, primero es focalizar dónde está ese material. Y una vez que lo individualizo, no sé cuál es, rescatarlo, actuar en rescate. Ese rescate va a ser después que yo piense, que seleccione por el tipo, por las características de objeto que tengo, si voy a generar un espacio de biblioteca histórica, si voy a generar un espacio de archivo escolar, si voy a generar un espacio de museo histórico, o si voy a generar una especie de museo pedagógico, una especie de laboratorio. El laboratorio podría estar dentro del museo pedagógico, como la ludoteca también, en esos rangos, ¿no? Después, ponerme a trabajar en el acondicionamiento de esos objetos, porque seguramente no los encontraré en forma óptima. Si los encuentro en forma óptima, bienvenido y una alegría. Si no, me pondré a trabajar en la recuperación de ese trabajo, de ese objeto, y será parte de un circuito para hacer de higiene y puesta en valor de ese objeto. Después hacer un inventario, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que poseo en ese fondo? Conocerlo. Vuelvo al tema del romance, es enamorarme de ese objeto, conocer lo que yo tengo para poder brindarlo a la comunidad y que toda la comunidad sepa que existe. Y por último, yo diría que vendría la parte de la sociabilización y de poner en valor ese material a través
por ejemplo, de estos dispositivos que estamos trabajando hoy. Es un espacio de capacitación en el cual nos estamos encontrando todos para charlar sobre un tema en común, de intercambiar experiencias, de lecturas, de generar exposiciones virtuales, pensar en las temáticas, las exposiciones nos dan para un encuentro solamente, y pensar cómo generar esas curadurías de exposiciones sobre los fondos educativos en nuestro país. Para cerrar, simplemente quiero pensar por qué es importante recuperar este patrimonio histórico educativo, que fue lo primero que nos planteamos: por qué recuperarlo en la biblioteca, por qué recuperarlo en las instituciones educativas. Y voy a cerrar con unas palabras que no son mías, que son de Raimundo Cuesta Fernández, de su texto Los deberes de la memoria en la educación, y que son muy sencillas. La memoria crítica de la historia escolar nos faculta para estar a un tiempo dentro y fuera del presente. Y eso es lo que nos permite la historia de la educación argentina y recuperar este patrimonio histórico educativo, estar dentro y fuera de la historia. Así que los invito a hacer este recorrido, simplemente. Muchísimas gracias a todos, y espero que Abuelo de Pájaro algo haya quedado, pero bueno, seguramente Gracias, saben dónde Mariana. ubicarnos. Muchas Muchas gracias a todos. gracias. Y es para nosotros una alegría recorrer los trabajos que la biblioteca, por su valioso patrimonio, especialmente bibliográfico, nos acerca y nos puede complementar todos los documentos de archivos que hay en las escuelas y todos los materiales que hay en las bibliotecas escolares, este complementar, el buscar lo que sigue, ¿no es cierto?, que la Biblioteca Nacional de Maestros acerca a nuestras instituciones. Así que muchas gracias, Fernando, muchas gracias, Mariana, y vamos a seguir trabajando en esta forma colaborativa para enriquecer el patrimonio de nuestras escuelas. Cuando trabajamos el libro de oro, cuando trabajábamos en la recuperación del archivo histórico del Normal número 1, que fue el primero en organizarse en el país, dio origen a este Programa Nacional de Archivos Escolares, que en su momento Graciela Perrone nos convocó y pudimos trabajar tanto con Fernando como con Mariana. Vamos al libro de oro, y yo cuando veo la firma original de Montessori, ¿saben qué? Que me senté y no lo podía creer. Entonces empezamos a trabajar con Olga Zurita entonces a cómo una tipología documental específica de un archivo escolar son los libros de oro de la escuela. El libro de oro es donde los visitantes, o a veces una actividad importante de la escuela, firman todos los presentes y comparten, ¿no? Entonces, cuando leímos el libro, lo que había escrito María Montessori, empezamos a investigar, y por eso digo la importancia de este trabajo mancomunado. En el monitor común hay una conferencia de Montessori que da en la Argentina, porque ella, cuando viene a la Argentina en 1926, traído por la comunidad italiana, tiene por un lado conferencias en la Universidad de La Plata y por otro lado conferencias en la Universidad de Buenos Aires. Pero el curso para maestro lo das desde el Normal 1. Y acá aparece esta riqueza de cómo un archivo escolar nos permite resignificar esta intimidad de la historia institucional con el entramado, con la historia, en este caso con el Ministerio de Educación, y con la red, porque también nos comunicamos con la Universidad de La Plata, con la Universidad de Buenos Aires, para recuperar ese tiempo donde María Montessori, en Buenos Aires, que es el primer viaje que hace con su hijo. En ese momento su hijo no era de un matrimonio, entonces que estaba toda una situación. Cuando se mueren sus padres, su hijo la empieza a acompañar, Mario Montessori, a María en estos viajes de formación. Y bueno, nos pareció interesantísimo cómo a partir de
de los libros de oro, y les cuento que empezamos a trabajar en Huellas con los libros de oro de otras instituciones de la ciudad, y encontramos el viaje de Ferrier a la Argentina, que era un escolanovista que trabajó y estudió. Ferrier es el quien organiza teóricamente el movimiento de la Escuela Nueva, donde Montessori es una de las principales representantes, donde tiene al niño como, y su autonomía. Y Ferrier cuenta en el libro que está en la Escuela Granaderos de San Martín, en la calle Libertador, y ahí empezamos a encontrar en esos libros de oro de esa escuela muchísimas visitas importantísimas. Así que bueno, felicitaciones por el patrimonio de nuestras escuelas y a enamorarse, como nos decía Mariana. Así que, Agustina, ¿nos comentás esto de Montessori y la arquitectura? Flavia la presenta. Sí, cómo no, qué alegría. Bueno, por un lado, por supuesto que para mí es una alegría presentar a una colega, alguien de la arquitectura, que tiene además las mismas pasiones sobre la investigación y los mismos motivos para avanzar en arquitectura. Agustina es la arquitecta Agustina Gianbeluca, está maestrando en la Escuela Técnica de Barcelona sobre temas de arquitectura y educación, es profesora en análisis crítico de la arquitectura moderna y contemporánea en la Facultad de Arquitectura de la UBA, de donde es egresada, no me acuerdo si lo dije, y es jefa de trabajos prácticos de la materia Forma en la Universidad de La Matanza, e integra el grupo de arquitectos que trabajamos sobre arquitectura y educación en la Fundación Somos CIPAC. Ella nos va a hablar de la arquitectura escolar en la pedagogía montessoriana, celebrando un poco esta introducción que nos hizo Marcela. Augusto, bueno, voy a ver, vamos a compartir pantalla. Díganme si se ve. Ahí está pasando, así que ya enseguida se engancha. Ahí bueno, sí. Yo no me veo a mí misma, así que bueno, voy a hablar así al aire. Bueno, primeramente, digamos, no voy a hablar de las interpretaciones arquitectónicas del método Montessori en la actualidad, sino que vamos a ver dos ejemplos concretos de intervenciones de arquitectura y de escuelas que realizó ella. El método Montessori, bueno, ya lo, digamos, no voy a entrar en esto, pero se basa en el trinomio de método, guía y ambiente. Era una pedagoga que le daba mucha importancia al concepto del ambiente para el niño. El ambiente debía estar preparado, debía ser adecuado, el mobiliario tenía que estar a la altura y a la escala, a la fisonomía del niño, tenía que ser liviano, porque todo esto, digamos, fomentaba al niño autónomo, independiente, libre y demás. Para recordar un poco, esta era la situación de las escuelas tradicionales que se basaban en un método de alumno pasivo del siglo XIX. Entonces vemos unos grabados en donde los alumnos están en una grada, son una masa homogénea, el profesor está por delante, marcando una jerarquía, hay poca ventilación, hay poco asoleamiento, hay poca conexión con el exterior. Un poco para ponernos en contexto de qué es de cómo eran estas escuelas anteriormente. El primer caso de María Montessori, en donde ella logra, digamos, inaugurar una escuela, es el caso de San Lorenzo, que es en Roma, en Italia. ¿Se escucha bien, no? Ah, listo. Como todo no perfecto, vamos, adelante. Si no te avisamos. Dale, está muy bien, está muy bien. Bueno, que a ella le proponen, en Italia, digamos, hacer una escuela en un barrio obrero, que era en San Lorenzo. Y lo más interesante que me parece a mí de esto y lo que descubrí, digamos, en mi disciplina, es que no solo ella hace la escuela, sino que interviene en algunos cambios arquitectónicos dentro del conjunto. Digamos, aportando sus conocimientos médicos, higienistas y demás, en conjunto con la gente que vivía ahí, proponen, por ejemplo, limpiar los patios interiores, proponen, los departamentos eran de 6 o 7 habitaciones, y ella, digamos, con todo el grupo que trabajaba ahí, logran reducir las unidades, pasando a ser departamentos de 2 o 3 dormitorios,
para que viviera allí una sola familia, y no varias familias ensambladas, sino la familia primaria. Entonces ya desde el inicio tiene una actitud muy... se pone en acción en temas de arquitectura y saneamiento de estos edificios. Las frases no las voy a leer, así no hacemos muy largo, las tienen ahí, y si no después cualquier cosa se las comparto. Lo interesante también es que ella entiende que la escuela es esta casa sociabilizada, tiene que ser abierta, tiene que estar integrada con el barrio, tiene que generar un sentimiento colectivo. Y otra anécdota linda es que además ellos lo que hacían era en la escuela enseñaban todo lo que es las prácticas de la vida doméstica, la higiene, la alimentación, la sanidad, y estos niños iban a sus casas, les enseñaban a sus padres, y a fin de año hacían un concurso en donde premiaban a quien tuviera la casa mejor conservada o la casa más bella. Y eso a mí me parece que era... bueno, me parece algo hermoso de transmisión y de transición entre la casa, la escuela y la ciudad. Esta casa sociabilizada también tenía la función como de compensar la pérdida de la mujer en el hogar, o sea, para que la mujer pueda ir a trabajar. Entonces era un lugar en donde no solo se atendía al niño, se elevaba a la mujer porque podía independizarse, y además se le hacía todo un seguimiento médico a estos chicos. Bueno, ese es el caso de Italia. ¿Cómo llega Montessori a Barcelona? Llega a través de otro pedagogo, que es Palaubera, que traduce el libro El descubrimiento de la infancia, lo traduce al catalán y lo lleva a Barcelona. En Barcelona toman este método y lo toman como oficial durante el periodo de la Mancomunidad, que va de 1914 a 1924, en donde llegan a haber más de 15 escuelas que adoptan el método, escuelas municipales y gratuitas. ¿Dónde funcionaban estas escuelas de la Mancomunidad? Generalmente en casas burguesas abandonadas. Nunca tuvieron una nueva construcción, nunca tuvieron una sede fija, se iban trasladando según las viviendas que el ayuntamiento podía alquilar. Entonces, por eso, y hablando un poco de patrimonio y demás, hay muy poca información porque se perdió o por otros motivos, pero estas escuelas funcionaban en casas. ¿Qué es lo que rescatamos? Que entonces, que la escuela tiene que tener ese carácter doméstico para que el niño se sienta contenido, se sienta cómodo. Entonces ella dice, no importa cómo sea, qué arquitectura tenga la escuela, sino que tiene que ser una casa de verdad, un conjunto de habitaciones y un jardín, y nada más. Entonces acá vemos, bueno, los niños, la chimenea, todos con mobiliario adaptado para su fisonomía, cada grupo haciendo una tarea, una actividad independiente o en conjunto, digamos. En estas fotografías de la época nunca se ve el maestro, digamos, también después podemos discutir si estaban tan montadas o no, pero digamos, la intención era mostrar este niño autónomo, independiente, esta convivencia de actividades, digamos, donde uno podría estar jugando, digamos, aprendiendo sobre el tacto, otro sobre el oído, otro en el piso. Acá los vemos haciendo los ejercicios de la vida práctica, que le llamaban. Entonces, bueno, esto es, digamos, el mensaje que se quería transmitir a través de las fotografías. Una de esas escuelas que hubo en Barcelona se llama la Casa de los Niños y funcionó en la Casa Trinchet del arquitecto Puig i Cadafalch, y lo interesante de esto también es que fue demolida como casi todas las casas en donde funcionaron estas escuelas. Un poco para retomar lo que hablábamos antes, no hubo una conservación del patrimonio en este sentido. El archivo de Montessori de Barcelona es una carpeta muy finita, donde no hay casi nada, y ninguna de estas casas se encuentra conservada hoy en día. Entonces es muy difícil llegar a esa información. Lo único que tenemos son fotos de archivos y demás. El mobiliario de estas escuelas, como acá podemos ver en los dibujos de ciertos arquitectos, tenía que seguir este clima y esta reminiscencia a lo doméstico. Vemos que
parecen ser como miniaturas de muebles que podrían estar en una casa. Tienen que ser, bueno, tenían que ser de materiales nobles, colores claros, livianos, fáciles de transportar. Y después, con la llegada de los arquitectos modernos, digamos, todo esto, toda esta domesticidad, digamos, es un poco criticada, digamos, por el tema de los arquitectos modernos, se ponen un poco en contra de todo lo que es el neoclasicismo, el noucentismo, el modernismo y otro montón de tipologías arquitectónicas. Vienen a proponer los arquitectos modernos más iluminación, más ventilación, más ventanas, otro tipo de materiales, el no uso de la piedra y demás, pero lo que a mí me parece interesante y lo que sigue llamando la atención es que voy a mostrar otro ejemplo. El concepto de la casa como escuela trasciende y permanece. Este es el caso de otro arquitecto que se llama Sert, también en Barcelona, en donde vemos que él, al tener que construir una escuela para niños de un hospital, la construye casi idénticamente que una casa que realiza unos años antes. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el concepto, o sea, que los arquitectos, algo de todo esto queda en los arquitectos, y el arquitecto no quiere hacer una escuela palacio, una escuela monumento, sino que queda en ellos, en esos arquitectos de ese momento, la sensación de que la escuela tiene que ser una casa y que hay que reducir esta distancia y hay que hacer sentir al niño cobijado, cómodo y hacer algo que esté a su escala. Bueno, no sé si fui muy rápido o muy lento. Y ahí está. Muy bien. Muy bien. Por ahí fue muy rápido, perdón, pero... Agustina, sería importante compartir que María Montessori, que fue médica y que se ocupó de lo que entonces llamábamos los niños anormales, empezó a investigar y ahí comenzó a aportar acerca de los niños en general y en esta nueva organización social que se daba en Italia, arma lo que llamamos la Casa del Bambini, ¿no? Que es un poco lo que vos mostraste, y cómo organizar en ellos, porque los chicos quedaban solos y cómo atenderlos, y ahí como objeto de enseñanza. En Argentina, la propuesta montessoriana, en 1915 aproximadamente, el gobierno argentino envía a profesores a estudiar con Montessori durante 6 meses para evaluar este nuevo proyecto educativo que estaba surgiendo en el mundo y de ver si traerlo o no a la Argentina. En ella va una docente del Normal 1 que se llamaba, una vicedirectora, Flaviotto, y en el Normal estaba nada más ni nada menos como directora Rosario Vera Peñalosa. Nosotros sabemos que en la Argentina el nivel inicial o el jardín de infantes, que era un concepto traído por Froebel, las maestras traídas por Sarmiento se habían formado en la concepción froebeliana, y el método, los dones de Froebel, el recurso didáctico utilizado para el kindergarten, eran justamente los recursos didácticos de Froebel. Por eso estábamos tan interesadas, no sé si Adriana está por ahí. Sí, me faltó agregar una cosa por ahí, se me pasó, porque esto de no verse es medio raro. María Montessori fue parte del Consejo de Pedagogía durante la época de la Mancomunidad, entonces ella formaba maestros, participaba de eso, y hay un montón de discursos que se pueden encontrar en donde los pedagogos y los arquitectos retoman las mismas palabras que ella utilizaba. Entonces, digamos, con lo que quería cerrar es, no importa el estilo arquitectónico que se tome, sea el noucentismo, sea el movimiento moderno, pero lo que están en contra es de la escuela palacio o de la escuela monumental. Y lo que se busca es el acercamiento a la escuela casa. Eso es como la conclusión, digamos. Bueno, muchísimas gracias. Ahora que está Adriana allí, nos va a comentar porque, bueno, justamente, bueno, bienvenida Adriana, gracias Agustina. Y Adriana, la idea, y por qué la invitamos a Adriana con la ludoteca del Instituto Sarah Eccleston, es que
en nuestras instituciones, en la recuperación de su patrimonio histórico educativo, encontramos justamente los recursos fruebelianos, los dones de Froebel y también los de Crowley y de Montessori. El Instituto Sarah Eccleston recupera todos estos materiales y lo pone a disponibilidad como instituto de formación. Vamos a postergar este encuentro con la presentación de la ludoteca del Eccleston para el próximo, y vamos a ir cerrando les quiero comentar un poquito esto de las ludotecas o centros de recursos de las instituciones históricas de la ciudad de Buenos Aires al menos, pusieron en valor todos estos dones de Froebel, los materiales didácticos de Crowley y de María Montessori, que en realidad el gobierno argentino fue comprando para enriquecer los espacios de formación de los niños, los jardines de infantes, los kindergarten. Entonces, en los centros de formación de los profesorados, tener estos espacios donde estos recursos didácticos van mostrando cómo se fue transformando la pedagogía de la enseñanza en el nivel inicial, son muy significativos y por eso lo queríamos compartir. Pero bueno, lamentablemente no lo podemos ahora por esta comunicación con Adriana, lamento muchísimo y pido disculpas, pero bueno, son lo que nos está pasando, así que nosotros los invitamos para el próximo encuentro, el jueves de la semana que viene, donde abriremos con Adriana y la ludoteca de Sarah Eccleston, para un poco profundizar aún más esta concepción y este homenaje que queremos hacerle a Montessori y desde Montessori a toda la historia de la didáctica de la enseñanza del nivel inicial. Así que muchísimas gracias, Agustina, por la presentación de los espacios arquitectónicos de las casas del Bambini en este momento histórico de Montessori, y también agradecemos a la Biblioteca Nacional de Maestros que nos acerca a esta comunicación nuevamente de trabajar en conjunto, de todo lo que tenemos en nuestras escuelas, trabajar mancomunadamente con los recursos que tiene, el patrimonio que tiene la Escuela de Maestros, en especial el monitor, como comentaba Flavia, que la digitalización del monitor nos permite acceder, como por ejemplo estoy diciendo ahora, la visita de María Montessori a la Argentina, y fue en Latinoamérica, nuestras instituciones de la Argentina, las primeras en implementar en esa época la propuesta montessoriana, y por supuesto no quedó delegado o fuera lo de Froebel, los dones de Froebel, sino que fue un trabajo donde se implementaba ambas propuestas y se enriquecían gracias al trabajo de estas mujeres tan comprometidas con los jardines de infantes como Rosario Vera Peñalosa. Así que muchísimas gracias a todos, los invitamos para el jueves que viene y les recordamos siempre que nuestro equipo, que a pesar que a veces habla una u otra, estamos dispuestos a acompañarlos y acompañar el cómo y el qué educar, porque la historia siempre tiene algo que advertirnos, tiene un ejemplo, tiene que decir, más aún cuando la historia de nuestras instituciones es la historia de la Argentina, la historia de las escuelas, la historia de la ciudad. Nuestro equipo está conformado por Tatiana Kravet, por María Guerrero, María Milagros Cortiña, en la colaboración de Fabiola Ruiz, Horacio Tinianelli y Flavia Rinaldi. Así que los invitamos a seguir reflexionando sobre la historia cultural de nuestra educación. Y muchísimas gracias, nos encontramos el jueves próximo. Hasta luego.